Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de la serie de Tierra Nuestra. Pero hoy estaba yo pensando que para qué vamos a dar los teléfonos. Pues no vamos a dar los teléfonos, no nos pueden hablar. We are not here. ¿Cómo que sí? No estamos aquí a propósito estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones, es decir, que todo el personal de nuestra queridísima institución Canal 4 Más ha ido de vacaciones, entonces nosotros nos hemos visto en la necesidad de grabar nuestro programa. Entonces vamos a hacer un recuento de lo que hemos hecho, de lo que hemos visto, de nuestro empeño, y les agradezco a todos que hayan venido y a ustedes que se queden un poco en casa porque vamos a hablar de aquellas cosas que ya hemos tratado en otras circunstancias. Paloma, mucho Hola, gusto. ¿Cómo igualmente, está? Muy bien, gracias. A ver, para que les den para que les dé más envidia. Manuel Munguía, mucho gusto. Juanita Robles, Hola, mucho gusto. Clemente Landa, mucho Hola. gusto. Daniel Méndez Vivanco y Gina Domínguez, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? Y ya, me reservo todos los títulos bastante prolijos de cada uno de ellos, desde luego. Son muy largos. Largos, sí. Y nada más. Y bueno, hago mención de que hoy no estarán con nosotros el embajador Leonardo French y Ricardo Espinosa. Ricardo Espinosa, el escritor de Cómo dijo, que ustedes pueden leer en del Diario de Jalapa. Muy bien, jóvenes, les habíamos previsto un poco conversar entre nosotros acerca de cómo se habla en ciertas regiones, en ciertas épocas, en nuestro, iba a decir contexto, pero ya como está muy generalizado, en nuestros territorios. Nuestro programa, iba a decir incide, pero que no quiero decir incide, que llega a esta región del centro de Veracruz, Jalapa, Córdoba, Orizaba y los alrededores, a Veracruz mismo, al norte del estado, a Tamaulipas, regiones de Tabasco, regiones por el centro de México, no sabemos por qué. Por ahí lo ven en Hidalgo, en Tula. Hasta de Michoacán. Hasta de Michoacán han llamado, algunas personas de Oaxaca. Entonces vamos a hablar un poquito de las maneras del hablar, no el costeño, que no se ha estudiado convenientemente. Estaremos de acuerdo en que no sabemos las características del idioma, de la manera, del habla, del canto, de la música, de la idea, de los apócopes, de las letras que nos tragamos, algunos de los veracruzanos, tabasqueños, de la costa. Mismo en Veracruz no es lo mismo escuchar a un jiqueño que escuchar a alguien de Banderilla, o de Las Vigas, o de Perote, o un jarocho veracruzano y uno de Coatepec, o uno del norte de Veracruz, que tienen otro dejo al hablar. Aquí de una vez examinamos la palabra. No me empiecen con hacer rimas de dejo. El dejo es lo que resulta de dejar lo que nos fue heredado. Y esto se debe, en el caso de las formas de pronunciar, a las fusiones que hubo de grupos étnicos distintos. Por ejemplo, en Tabasco tenemos todavía algunos herederos de la antigua cultura olmeca, los chontales, y el habla de la gente de Tabasco, más acentuado en algunos de los municipios, tiene que ver con esa fusión. En el norte de Veracruz, por ejemplo, la influencia huasteca nos hace decir de cierta manera el final o el principio de algunas palabras, si terminan con S, por ejemplo, o si llevan S intermedias, porque tendemos a recordar, aunque no seamos descendientes directos de los hablantes de la lengua Tenec, tendemos a recordar cómo se hablaba en ese lugar y cómo se unió la lengua española a esa otra lengua que ya se hablaba allí. Pero si eran andaluces, se comían sí, claro, y decimos desde cuándo viene tú. Y pareciera que no lo hacemos, pero sí, así pronunciamos. Y el dejo también es una manera especial de pronunciar, es una manera que tienen de expresar un ánimo, ¿no? Una manera también de decir las palabras con cierto dejo, con cierto estado de ánimo. No solo es por parte de una región, también ahí se le mezcla el que tengan ganas, buena forma, que si esté enojado, que si está sentimental la persona para decir una palabra. Porque un mismo tabasqueño que puede hablar así, como decía hace un momento Manuel, lo puede hacer enojado o lo puede hacer conciliado. Claro. Es parte del dejo. En términos pedagógicos, diríamos que el dejo es una conducta aprendida que se hereda
por el ambiente social y cultural en el que se va desenvolviendo la persona, el individuo. Viene a mi mente un ejemplo que se me hace apropiado de una tesis de autores españoles, los ingenieros Izquierdo y Roselles, que hablaban que precisamente en la secuencia, en la herencia de pronunciar palabras de determinada manera, se da fuertemente el determinismo geográfico. Esa tesis de los ingenieros Izquierdo y Roselles, hoy por hoy, bajo mi punto de vista, creo que nos viene a explicar muy bien el por qué se dan estas acentuaciones, estas pronunciaciones, dependiendo de las regiones. Es mucho lo que decía usted en alguna ocasión cuando hablaba de que el hombre es clima. El hombre es clima. Y entonces por eso en los climas tropicales las personas hablan más rápido, mientras que en climas fríos el hombre como que tiende a hablar más despacio, habla con un dejo de tranquilidad, mientras que hace un momento que decíamos que no se ha estudiado bien la manera del costeño, pero cuando se replica la voz del costeño hablan rápido y hablan con una voz fuerte, grave y hasta como con un dejo de intención de golpe, de traer algo ahí. Bueno, aquí en Veracruz, para ir más lejos, en Alvarado, ¿no? Que una mentada de madre es un saludo cotidiano entre las personas. Muy bonito. Y en otras zonas, bueno, es un insulto. Pero yo pienso que ¿no? esto se ha convertido en una triste y lejana y perdida leyenda, como todas las cosas que se van perdiendo. Si hay gente que hablara así y lo cultivara y se les enseñara, para mí resultaría positivo, no sé si la palabra sea positivo, pero resultaría muy agradable guardar toda la entonación, si alguna vez la tuvo Alvarado, de que es su modus dicendi, su modo de decir fuese con una serie de palabras muy apropiadas y que para ellos no significaran una ofensa. Los ingenieros Izquierdo y Roselles hacen mención precisamente de que el hombre de la montaña, la mujer de la montaña, tiene una personalidad más conservadora, más retraída que las personas que viven en la costa, junto a la playa. Las personas que están junto a la playa son más desenvueltas, más abiertas, tienen una visión más basada más en libertad. Poco lo reflejan en su forma de hablar. Pero también hay un fenómeno de que se intercambia los ciudadanos. En ningún lugar ya hay una gran cantidad de oriundos natos de ese lugar. Indígenas de tal lugar. Sí, eso es, sino que llegan muchos y muchos se van. Hay unos que regresan, hay otros que no. Hay un movimiento, hay un fenómeno de intercambio. Lo que ahora se le llama la población flotante. Sí. Esa población flotante que hace y provoca un flujo y reflujo de asentamientos y de movimientos en lo que se refiere a los habitantes que van viviendo en un lugar bajo un determinado tiempo. Y que sí causa lo que se llama transculturación lingüística, es decir, hay un intercambio, hay una fusión de modos de hablar, de decir, de entender y de aplicar las palabras, pero el gran problema que se está observando actualmente no es por la transculturación sino por la influencia perniciosa de elementos que tratan de hacernos estándar a todos y de que todos los niños desde el Bravo hasta la Patagonia que hablan español o que hablan una lengua romance se expresen dentro de ciertas formas impuestas. Ese es el gran problema, porque conservar el regionalismo, eso sería muy importante, porque conservamos nuestra identidad. En cambio, si nos estandarizamos, y uso el anglicismo intencionalmente, nos estandarizamos, respondemos a los intereses de la globalización entendida como un instrumento de dominio. Entonces, ese es el problema. La televisión, desafortunadamente, está jugando un papel muy fuerte en ese cambio, y no es para bien, desafortunadamente. Pues ahora que citas el ejemplo de la televisión, leía yo hace unos días que casos como lo que ahora suelen manejar los jóvenes, como esta expresión del buey, le están atribuyendo los méritos, entre comillas, a que el primero que empezó a manejar eso por medio de la televisión fue esta persona de Adal Ramones. Entonces eso nos permite ver la distorsión, antigua, ¿no? La distorsión que ha provocado la televisión hacia nuestras generaciones actuales
Es en que la forma de hoy la expresarse. televisión tiene la autoría de la manera en que hablamos y que la mayoría que tenemos de hablar, de las frases coloquiales, de la manera en que nos estamos comunicando, de verdad provienen de la televisión. Son frases hechas, previstas, hasta el dejo o el modo de hablar y la excesiva sinonimia que tienen los conductores de televisión. Cuando tal te dicen, te voy a presentar, a mostrar, y hasta te fruncen la cara, ¿no? Que te la ponen así, y te ponen como 6 o 7 sinónimos, y dices, bueno, pero dime lo que me vas a enseñar. la Entonces, gente donde ya vaya habla usted así. moleste o Sí. friegue a la... Ajá. No, lo que ancianas. hay cosas que hay que evitar, por ejemplo, es el momento de abordar ese asunto. Cuando usted narre algo, no diga, estamos en lo que es el campo de fútbol o en lo que es la cancha de no sé qué. Sale sobrando esa parte. Sí, sale sobrando. Ya yo lo digo en son de chunga, pero puede ser muy cierto. Decimos tanto lo que es que podemos dar en lo que era. Así que eviten eso, porque son como... Creo que son instrumentos de prueba que están poniendo para ver cuánto penetra la influencia, y oyen que la gente lo sigue repitiendo y dicen, mira, vamos bien, porque estamos logrando que eviten un montón de palabras y que digan las que nosotros queremos que digan. Yo creo que va un poco más allá. Mira, esta serie de tiendas que hay es el único contacto que hay entre la doctrina que impera entre nosotros. ¿Es qué doctrina? La neoliberal. ¿Qué Dios tiene la doctrina neoliberal? El mercado. El mercado. Dinero. ¿Dónde se manifiesta el mercado? Para nosotros en las tiendas. En el consumo, ¿no? En el consumo. Tú ves desde Orizaba, Córdoba, Veracruz, Jalapa, que son lugares que nosotros frecuentamos más. Bueno, los centros fundamentales de todo eso son tiendas. Sí, hoy el desarrollo se percibe a través de la creación de estos malls, como le llaman. Sí, bueno. Jalapa, que tiene una oferta grandísima en tiendas de esto, más que el poder adquisitivo de la ciudad, desde luego, eso desde luego. Por eso hay tiendas de chucherías que valen 10 pesos, porque así tú satisfaces el gusanito de comprar, comprando tonterías, hasta perlas, cuentas, adornos, de todo. Bueno. Y lo más preocupante, don Jorge, Sí. si usted me lo permite, Sí. en este tenor de ideas, es lo siguiente. Yo que estoy en contacto con los estudiantes a lo largo de la semana, me preocupa ver cómo nuestros jóvenes tienen esa idea fija, esa mentalidad de que meterse a lo que es el enriquecimiento de nuestro idioma español para hablar con un lenguaje florido, lo están considerando como antiguo, Cursi. como arcaico, como cursi. Eso No. es lo gran preocupante. inútil. E inútil. sí. Inútil, sí. No, bueno, es la frustración que debe tener aquel que no sabiendo nada, obviamente, rechaza todo aquello que lo confronta con su ignorancia. Yo no pierdo de vista, ¿qué quiere hacer estos grandes propietarios de tiendas de esta naturaleza? Necesitan vender. Para vender, debo entender actualmente que se necesita tener una jerarquía de buen vendedor. El vendedor se ostenta como una persona superior a usted, que es comprador. Tanto es así que nunca lo ve a los ojos, nunca lo trata. ¿Cómo le va, señora? ¿En qué puedo ofrecerle? El buen vendedor deberá, y me imagino yo, deberá pensar las características de la señora, ver sus zapatos, creo que es muy importante, catalogar qué clase de persona es para ofrecerle, en qué le puedo servir. A usted viene a buscar esto, bueno, pues tengo 3 o 4 cosas que ofrecerle. Si a usted no le gusta esto, podemos pensar en otra mercancía que le pueda sustituir, esa que no tenemos. ¿Qué le va a decir? Le va a decir, yo el otro día pregunté, ¿cuánto vale este aparato para que yo oiga la televisión de lejos sin que esté la televisión fuerte? Pensó, obviamente no sabía. Se le veía la cara de idiota que tenía y no sabía. No, te voy a decir por qué. Porque me dice, un momentito. Le comento, no. ¿Qué quería? Él estaba en una situación de pequeñez y de desconocimiento total. Pero el le comento lo ponía en una situación, por lo menos de igualdad conmigo. Lo cual ya me ofende muchísimo. Ese fue el problema, realmente. Sí. No. Es decir, él no sabía, estaba en indefensión. En lo que es el aspecto técnico, sí, bueno,
Lo que es, y le comento, va porque ellos, dentro de su supina ignorancia, esto quiere decir imbecilidad, tienen que demostrarle al comprador que son superiores para imponer y realizar la venta. Mercadotecnia pura. Y luego salir a agarrarse de las manos y cantar, esta es nuestra tienda, yo podré, hoy podré. Así los vi un día en Walmart cantando alrededor, agarrados de la mano cantando un himno. No era el himno de Veracruz, pero igual de marcial. El hecho de decir de superación y algo así. Bueno, los engañados son ellos, porque con 5 o 10 frases clave, fórmulas, ellos se sienten muy satisfechos porque el maestro Cornejo, Ogmandino, creo que así se llama, les ha hecho creer que ocupan un lugar en la sociedad, y no es cierto. Pero lo que sí logran es hacer una sociedad de extranjeros superiores, porque es el dominio de lo extranjero, son tiendas donde sienta sus reales el extranjerismo, donde no hay nada nacional. Con su escuela de excelencia. Sí, escuela de excelencia, claro, pero si además usted le pone una música reiterativamente, eso que produce sueño es hipnótica, chanca, 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 y fuerte, con decibeles terribles. Cacofónica. Cacofónica, decibélica, como los niños que vinieron con su aparatito ese que le hacen así, de disc jockey, porque a veces en las tiendas ponen esa clase de música. Y no podemos ni platicar, no se va a platicar, pero no puede intercambiar la información requerida para la compra. Y si ellos, con su terminología, yo llego ranchero de mi pueblo, de Banderilla, obviamente no voy a decir, le comento que quiero adquirir un kilo de tomates y 2 pepinos y 3 o 4 babosadas y mezcolanzas de las que venden. Le comento en lo que es. Y, oiga, ¿tiene quintoniles? No los manejamos. ¿No? ¿Qué vas a manejar, hijo de tu madre? ¿Tiene usted, cómo se llaman los tomates verdes? Tienen un nombre. El tomate verde, sí. Chiquitas, ¿no? Hoy te les vamos a decir. Tomate de hoja. No, es que tomates ese lenguaje que antes no los manejo, por le favor. llamábamos nosotros lenguaje policíaco, porque era la el manera otro, sí. en que hablaban de barandilla. de barandilla, ¿no? Porque estas personas que supuestamente conocían y toda la terminología legal, empezaban usando esos términos que mencionó Manuel como latinajos al principio y después un lenguaje técnico que así les dotaba de superioridad y conocimiento. Claro. Y ya ha migrado este lenguaje a las tiendas. Y entonces en la tienda el muchacho que es, al igual que nosotros, jalapeño, mexicano, totonaco, nada más que al llegar y ponerse un logotipo verde, blanco, azul. Le sale lo mamón. En términos técnicos. ¿Cómo van cambiando Sí, los hay términos que y las hablarlo así. acepciones? Yo recuerdo, hace algunos años la palabra antro, por ejemplo, tenía como referencia a un sitio de mala muerte, un congal, lo que ahora se conoce como un congal. Sí. Hoy son los sitios donde van los jóvenes a divertirse. Yo he notado que, por ejemplo, en los anuncios que aquí hay en Jalapa, los de tránsito, en estos fines de semana, cuando obviamente los jóvenes empiezan a ir de fiesta, dice, ¿te vas de antro? O a antrear. ¿No? ¿Te vas de antro? Ya quedó establecido. O sea, la autoridad municipal dice, ¿te vas de antro? Bueno, conductor designado, X, ¿no? Una serie de cosas para orientar supuestamente al juventud. Pero bueno, también entonces nosotros o las instituciones o las autoridades contribuyen a esa reproducción de las modificaciones, ¿no? Somos incapaces de expresarnos en español porque nos sentimos gringos. Es tan queremos preocupante. sentirnos. Pero es que forma parte. Muchos quieren sentir. Forma parte. Miren, toda esa estrategia que ahora se manifiesta totalmente en una importación de electrónica para los efectos de imposición política nacional, forma parte del escudo del águila. Es decir, yo le quito al águila tu escudo. Yo le digo a la mujer mexicana que tiene que tener una personalidad destacada junto al hombre, pero no le voy a decir así. Tienes que cultivarte, tienes que ser una mujer positiva, tienes que tener cultura para que sepas defender tus principios y todo eso. No le voy a decir, do you want to empowerment? ¿Quieres empoderarte? Todo eso, las tiendas con su lenguaje, el águila, todo eso forma parte
Y el hecho de hacerles creer a todos los que tienen contacto, fíjate tú lo que significa la fuerza del comercio y el comercio de la publicidad, cuando es una publicidad que traiciona los elementos fundamentales del ser mexicano. Eso está, es que es de cuidado. No ha habido un político que gobierne, por lo menos que lo mencione. ¿Cómo vas a poner como letrero ese? ¿Cómo se llama? Hace un momento A ver, que pónselo a la veníamos, cámara. Vi en uno de estos lugares, pasando por el centro, había un lugar de estos y le ponen así, Tortas de chenchas. tortas chenchas. Y ahí es la mezcla de dos idiomas que tratan de darle elegancia a un local en donde se venden tortas, que es un alimento muy conocido por los mexicanos, este apóstrofo en la D, que es una herencia de los franceses, y este apóstrofo al final con la S para darle El posesivo en inglés. la posesión, De chenchas. para decir de quién es. O sea, Y que lo hizo está, doble. no está en un documento oficial, no está en una campaña nacional de mercadotecnia, está en una tiendita de ahí por el centro, que si pasan por la calle de Enríquez la van a ver, y está ahí puesto, en un anuncio como este. Entonces, hasta Bueno. esos lugares ha llegado. En cuanto a lo que decías de la utilización de determinada serie de adjetivos para que uno de ellos sea interpretado por ti, es una cuestión muy antigua relacionada con los merolicos. Claro. Los merolicos también es una palabra que debemos investigar después si eres tan amable. Ahorita, espérame tantito. Los merolicos, obviamente que se dirigen a un público muy irregular, donde en una plaza puede llegar desde un profesor hasta un ignorante, un analfabeto, un cultivado, un joven, una anciana, y a cada uno de ellos se van dirigiendo. Por eso decía, déjeme usted que le diga, que le comente, que le explique, que les ponga o que le refiera Una de las cosas que las están cualidades de sucediendo- mi bálsamo, que sirve para el dolor de espalda, lumbago, ciática, dolor de cintura, todo eso. Uno de ellos agarra lo que le quiere, Así, lo toma, da a entender. le da a No, le va a entender. entender. Entonces es un subterfugio de merolicos y entonces eso es lo que El la merolico la hija de Chayamichán, Esa táctica. Michan, lo expone Una de las Micha. cosas que están sucediendo, don Jorge, es que y va en aumento. Observo cómo los jóvenes, por medio de los mensajes del celular, están colocando las palabras que van con Q de querer, de quiso, lo están colocando con K de kiosco. Entonces, es Entonces, una moda, ahí es una está moda que se está sucediendo algo generalizando. grave y muy delicado, ¿no? O Mira, como hay- un locutor feo, dijo hoy también en la además de feo. mañana, leo los diarios del día, leo los diarios de todos los días. sí. Eso es una redundancia. Pero me imagino que también hay otra cosa, como que no, la educación, el sistema educativo en general, no es lo bastante sólido como para que los estudiantes, sobre todo cuando ya toman conciencia, estén contentos, felices de lo que aprendieron. Es tan endeble lo que han aprendido y les llama la atención entonces algo que ellos consideran muy bonito. Muy Pero pues, en su porque es jerarquía de extraordinario. valores, es decir, ellos catalogan que es bonito decir Sí, así. pero porque sienten endeble, sienten frágil lo que ellos medio aprendieron. Quizá esto no es cosa de uno solo, es en general todo el sistema educativo, tanto de los maestros, tanto de los planes de estudio, de muchas cosas que quedan involucradas ahí, pero sobre todo el estudiante joven anda un poco como confundido. Y entonces por eso dice, no, pues lo que yo aprendí como que no. Hablar del Quijote, como que Pero cualquier eso personaje de ya la fue televisión, escrito ¿no? hace mucho. Y además son historias medias feas. Él tiene su opinión. Mejor aprendo cosas de moda, nuevas, bonitas. Bueno, les paso este dato que seguramente se van a asombrar. En estos días me tocó revisar unos informes de prácticas que estaban realizando estudiantes de la carrera de pedagogía de universidades particulares y entonces les tuve que hacer varias rectificaciones por errores ortográficos, pero fuertes y elementales. Entonces me surgió la pregunta para ellos, hacérsela de que si no llevaban el taller de lectura y redacción en la carrera de pedagogía y el colmo, me contestaron que no llevan
la materia de taller de lectura y redacción en las carreras de pedagogía de varias universidades particulares. Y si la llevan un semestre y no le dan seguimiento. Ajá. Juanita, no es tanto que la educación formal esté mal por sí misma, sino tiene algunas fallas, como lo pueden tener muchas otras, pero los profesores están luchando en contra, o volvemos a lo mismo, de agentes muy poderosos como la televisión, que destejen lo que en unas pocas horas se puede tejer en el salón de clase. Entonces, ahí hace falta porque muchos dicen que no se metan en los contenidos de la televisión, que porque eso es atentar en contra de la libertad de expresión. No es cierto. Yo creo que se tendría no solo que legislar, sino cuando menos aplicar lo que ya existe, la legislación que ya existe, para que la televisión, la radio, encaucen sus contenidos con base en los principios que ya rigen desde hace mucho tiempo. Cuando menos si hicieran eso, ya sería suficiente. Pero la verdad es que son agentes muy poderosos que les presentan a los muchachos con instrumentos psicológicos también muy bien estudiados y muy bien encausados a los propósitos de ellos, que son vender, para que desatiendan lo que deberían de atender y atiendan lo que les interesa a los vendedores. Eso se llama alienación o enajenación. Pero para nada hay sentido de nacionalismo. No. Bueno, es que ¿Cómo riñe con todo eso que está diciendo Manuel? Con la Si lo que globalización. tenemos, si está lo dijo Carlos Montemayor de una manera genial, si al gobierno le hace gobierno, televisión, al poder no le interesa que usted coma, le interesa que usted compre. Volvemos en un minuto. Muy bien. ¿Ya me sabes decir quién era don Merolico? Don Merolico. Es una palabra creada en México, Merolico, y dicen los estudiosos de esto que en las postrimerías del siglo XIX en la Ciudad de México apareció un curandero o médico, que si era polaco, que si era húngaro, no se sabe exactamente, pero pregonaba de esa manera las virtudes de los medicamentos y de las pócimas que vendía. Se por las autoelogiaba. calles, sí. Y que fuera del IFE, ¿no? E impresionaba a los oyentes de tal manera que se reunía el transeúnte junto con otros a ver qué ofrecía aquel señor, las maravillas que aquel ofrecía. Y de ahí el apellido lo han escrito de muchas maneras, Merlic, Meril, Loc, no sé, y le sacaron Merolico. Merloc. Sí, A lo de ahí mejor. sacaron el nombre. Ahora, Merolico siempre ha habido. Imagínate tú en las películas del oeste de Estados Unidos, se manifiesta un vendedor de bálsamos y de cosas así, Sí. que se supone fueron a finales del siglo XIX, ¿no? Sí. Pero antes había también... Pero quizá cómo se llamaba ya. No, pregoneros o se llamaban juglares incluso, porque no solo cantaban historias los juglares, sino que Noticias, ¿no? también llevaban Las medicamentos. noticias. Marchante, sí. Marchante, pero el marchante de mi mamá en Banderilla, de la plaza, entonces, ¿cómo le va marchantita? Sí. Sí, o marchante. ¿Qué? Francés, que quiere decir compradora, pequeña compradora, que viene usted en francés, marchandé, que significa regatear. Ahora, por cierto, no sé de dónde es regatear, es otra cosa. Pero marchand viene originalmente De caminar. y de marcar, de dejar una marca marchar, cuando vas caminando. Pero el vendedor era caminante.
Sí, sí, sí. Era el abonero. Pueblo a pueblo. Sí. Don Chucho, verdadero don Braulio. Sí, sí. ¿Cómo se llama el abonero de mi pueblo, por cierto, que lo tengo aquí grabado? Don Braulio. Bueno, El merolico también se manejó mucho en las ferias de los pueblos. sí. Ahí sobresalía. Bueno, pero Sí, diciendo... que todavía en las viendo ferias en las del plazas, pueblo, en los claro. tianguis. Pero en francés, Oye, ¿cómo- en la cómo dicen? política, ¿cómo? Ahí hay más, ahí hay más. Cosa más grande. Bueno, espérate. Merolico, estábamos en la plaza, ¿qué? Longchamp, Plaza de Iena, junto a la Rue Longchamp. Perdón, la adorno, no, Longchamp. Dice, no, tú te adornas con el francés. Sí, me adorno. Longchamp. Entonces, justamente hace, ¿qué diríamos? Hace 12 años, ¿no? Cuando Cárdenas fue hace 12 años. En el ¿no? 88. O sea, No, la hace elección en el 88. De Cárdenas, Otra más. de Cuauhtémoc De Cárdenas, bueno, ha Cárdenas. sido 3 De las veces tantas candidato, que hay. pero la Cárdenas. primera vez contra Salinas 88. fue en el 88. En el 88 estábamos en la elección y entonces, como no podíamos votar los mexicanos de allá, luego llegaron unos cantantes desbalagados de aquí, de un grupo Cleta, muy de vanguardia y muy de onda, y dijeron, oye, pues vamos a la embajada a votar. Fuimos a votar a la embajada, pusimos una urna, yo vigilé la urna y votamos, creo, 80 mexicanos estábamos ahí, simbólicamente. El embajador Nacho Morales Lechuga, ilustre paisano. Pero ahí, aunque éramos amigos, yo estaba en las filas de los manifestantes mentando todo lo que había que mentar para arriba, junto con mi familia. Votamos y ya yo hice el recuento con 3 o 4 gentes, ¿verdad? Y le dimos el triunfo a quien debería haber triunfado, Vicente Fox. ¿Era Vicente Fox? En Todavía el no era. 88 no. ¿Quién era? Era Salinas, era Carlos Salinas de Cuauhtémoc Gortari. Cárdenas, sí. Y Diego Fernández. Diego Fernández Ceballos. Diego Fernández Ceballos tuvo un voto. Cárdenas tuvo como 60 o 70 y Salinas 3 o 4, algo así. Entonces, entonces hay el obispo un obispo de izquierda que el Papa obviamente castigó, de la diócesis, de una diócesis preciosa, donde hay una catedral Hebreus, no me acuerdo, ahorita te voy a decir la diócesis alrededor de París, era el que también estaba en el movimiento, porque siempre andaba apoyando a las causas perdidas, homosexuales, prostitutas, africanos, pobres, en fin, con un espíritu cristiano de Jesús. No sé si alguna vez lo hayan oído los de la iglesia actual, pero esos, perdón, pero ese obispo, Gallú, el obispo Gallú, Gallú, subió a hablar con el embajador, nombraron una comisión, yo no quise ir, pero él fue y habló allá. Y cuando salió, buscaron a pensar para decirle a los mexicanos, dice, es que ya tuve una entrevista con todos los de la embajada, para los presos políticos, para hablar, para llegar a las órdenes, y lo que yo me encontré, todo esto lo dijo en francés, es que tienen una gran predisposición por la langue de bois. ¿Qué significa langue de bois? Pues a ver, explícales. Bueno, yo traduje como merolico. Lengua de madera. En francés, para alguien que habla, por decir, sin pensar lo que dice, no sé si usted tenga ejemplos de todo eso, sin ninguna idea de cumplir lo que está prometiendo para ocultar su mentira tradicional y el fraude interior que lleva en sí, ese habla con langue de bois, es decir, merolico. Sí, o mentiroso. Porque Obviamente, ¿quién tenía ¿no? Langue de Bois? Sí. ¿Te acuerdas de Pinocho? Pinocho también. Sí, claro. Pinocho. Pero yo creo que la frase es anterior a Pinocho, ¿no? Se asocia porque hablar de un personaje de madera en Europa y no solo en la región donde se escribió originalmente la obra, tiene que ver con desacreditar lo que dice una persona. Dice, no, lo que está diciendo es falso. Entonces, Langue de Bois tiene esa misma idea. Pero nada más como corrección, en el 88 no era Cloutier, el candidato del PAN. Cloutier. Era Cloutier, fue frente a Cedillo, sí. Diego Fernández. Diego es Fernández se encontraba Cloutier. en el Congreso de la Unión, Sí, ahí sí, Fue encabezando quedó la duda. bancada Fue el panista. autor de Era una Cárdenas, quema, Salinas y Cloutier. de una quema muy famosa, ¿No? la quema de los De paquetes votos, sí. electorales. Sí, sí, sí. De la elección estaba en el de la 86. elección Sí. de Y una Salinas. puntualización.
En el medio actual, la forma de hablar de nuestros políticos, ya desde hace un buen tiempo para acá, se le denomina circunloquio. Circunloquio quiere decir locuos, loquere, hablar, y circun alrededor de. Así es. Hablar alrededor de sin llegar al meollo. Al meollo. Como decimos, darle vueltas a algo. Darle El los circun rodeas, es la ¿no? misma ¿A lo idea. qué? Rodeos, ¿no? Como se le llama. ¿no? A lo que, al pensamiento. Darle vueltas a lo que. Sí. A lo que- Sin decir A nada. lo- Sin A lo que- concluir, ¿no? sin concluir. No, en este caso no es porque sean ignorantes o tontos, sino le dan vueltas porque obviamente no quieren llegar a la realidad. En un y a la lenguaje esencia. literario es muy válido el hecho de que se adornen las cosas con algunos adjetivos y que cuando uno está leyendo, por ejemplo, el Quijote que mencionamos hace un momento, los Circunloquere. jóvenes dicen, ay, pero ¿cómo dice palabras para decir que salió de su lugar de origen? Porque empieza hablando el Quijote, que ya me voy y me despido y empieza narrando todos los lugares. El lenguaje literario es muy es muy permisible. Pero cuando escuchamos, como dice Daniel, que los políticos, cuando quieren hablar y decir pasó un huracán, dice, la contingencia ambiental que ha ocurrido el día 21 Se ha dejado del sentir. presente y se ha dejado sentir, ese es un circunloquio, ¿no? Es Es un dar- adorno, puede llegar inclusive no, no es a darle un adorno, estructura- es expresar algo que pudiste decir en pocas palabras. Claro, y puede llegar a inclusive a estructurar frases y enunciados aparentemente de forma coherente, sin embargo, carecen todas esas expresiones oracionales, gramaticales, carecen de un fundamento. Lo que se Hay un llaman como vacío. rollos, ¿no? Es muy común decir, no me eches Pero rollo. fíjate No me eches que rollos, tiene además ¿no? la misma idea, porque rollo es algo que está enredado, que está Que no se le hecho encuentra el vueltas. hilo o la punta. Y circunloquio tiene la misma raíz. Sí, pero hoy es muy... Y además, ese sistema de hablar llegó a lo máximo con Cantinflas, de hablar mucho, tener una gran facilidad de palabra aparentemente, pero qué cosa decía. Claro. Ya hasta existe el verbo cantinflear. Pero además, pero en la literatura, en la oratoria de la política actual, carecen del talento de Cantinflas. Claro. Eso desde luego, Cantinflas. Sí, por ejemplo, ha habido tenía más profundidad. épocas en que la literatura juega mucho con estos elementos. El barroco es un caso típico. Los culteranos. Y lo hacen muy bien. Lo que se censura en todo caso es que se quiera jugar con esa forma de expresión, pero para no decir algo, y ese es el problema. Como, ¿se Para acuerdan no que comprometerse. en Para estos no días, decir algo que el pueblo está ansioso de saber o de conocer. como por ejemplo me tocó escuchar, y ustedes seguramente se dieron cuenta de ello, cómo las autoridades electorales empezaron a manejar ahora la palabra de cantar los resultados y lo estuvieron diciendo de manera reiterada. Entonces ahí también... Suena como a garito, ¿no? Así es, así es. Bueno, Levantar el premio. la televisión le da una carga especial a las cosas. Ella calcula sabiamente hasta dónde debe llegar el impacto de una noticia. Y cuando el impacto de una noticia se pasa y puede crear resentimientos, angustias, encono o que la gente no compre, mitiga esa noticia con otra. Así es. Entonces, ante la verdad, oye, el verbo cantar implica para todos nosotros y tiene una significación de alegría. Sí, porque hasta hay un derivado de él que es encanto. El encanto, el sí. encanto. Y además el diccionario dice, don Jorge, que cantar va hacia la época de los juglares, Por eso. hacia la novela Por eso. caballeresca, Pero y se trasciende una noticia de Cantando, fundamento sí. histórico. vamos a pensar hipotéticamente, vamos a pensar, así vamos a conceder que cantar puede decir manifestar, decir, comunicar, exponer una verdad o una noticia. Te canté tus verdades. O te canté la Lotería Nacional para decir el paraguas, el borracho, el nopal, ese también está cantando. O canta el croupiero, como se llama, decir, ganó el as negro, el as colorado. La casa juega, esa es otra cosa, ¿no? Pero lo Está cantando. Ahora, cuando la tragedia se hace, oye, qué nubarrones tan terribles, ya nos descubrieron el fraude, utiliza un verbo
que le quite carga tenebrosa Así es. al asunto. Sí. Sí. Vamos a cantar como Graciela quiere, como que no quiere la cosa. Tiene una misión, una función, esa utilización de palabras intrascendentes o triviales para una cosa de gravedad nacional, como es el ocultamiento de un gran fraude. Digamos, ¿no? Es una hipótesis, ¿eh? Sí, pues no. Es no un, quiere es decir un que eso supón, pase, es un claro. supón. Hoy el otro día un policía, pobrecitos, cuando los ponen a declarar, yo diría amablemente que tampoco sus jefes, yo pienso que no, que debían dar un comité de redacción para sacar la noticia de una manera normal. ¿Saben a qué fue este pobre policía? ¿A qué lo mandaron esa mañana? A hacer un levantamiento cadavérico. A ver, explica qué quiso. Bueno, a ver, o qué jalada, ¿no? Digo, bueno, qué. Fue a recoger un muerto. Por eso fue a recoger un muerto. Pero para él, ¿cómo lo va a decir así? En el lugar donde es la Sorbona, el sumum de su, ¿qué diría yo? De lo que él admira es la televisión. Para su jefe también. Él sabe que ahí está logrando, él es un gran funcionario. La televisión lo está viendo, la televisión lo está filmando y él tiene la información. La información es poder, la tiene que dar bien, obvio. Entonces, ¿cómo va a decir? ¿Cómo puede ser un pobre muerto? No. Entonces él dice, no, yo tengo que pensar cómo dice el levantamiento, Algo pues, más. levantamiento cadavérico. Como también, don Es que ha de haber Jorge, pensado que existía, porque el levantamiento también es una manera de referirse a la sedición. Ah, sí, pero no, eso es otra cosa. pero un pequeño- Eso es hablando de También la fraude. insurgencia es un La levantamiento. insurgencia también, cuando hay insurgencia y todo eso es cuando... Por eso el policía, cuando lo mandaron al levantamiento cadavérico, agarró su cruz y agarró su agua bendita, porque, ay, Dios, me voy a sacar los Levántate. zombies, voy a agarrar. Dice, levántate y anda, ¿eh? como también acostumbra gran parte de las personas decir, oye, espero tu telefonazo, me das un telefonazo, Mechas. me echas un telefonazo, Ahí la te va el terminación azo es golpe. El golpe. Entonces es incorrecta esa expresión, tiene que decir, espero tu telefonema. Eso sería lo ideal, pero en fin. El coloquio es permitido Gracias. cuando tú haces frases que expresan algo y que casi todo el mundo lo entiende. Decía también nuestro compañero que está allá en Monterrey que en muchas ocasiones la cultura, la regla cultural que se crea entre las personas va creando también las reglas del lenguaje. Y es muy válido que tú es muy tienes una coloquial. manera de Sí, hablar. es que hay lo que se llaman niveles lingüísticos que no son de superioridad o inferioridad, sino formas en que hablamos con determinado grupo de personas y es tan coloquial o tan cotidiano que vale en muchas ocasiones El lenguaje- hablar el con lenguaje en esos sí términos mismo es un acuerdo social, ¿no? no parecer Convencional. incluso Es un para no acuerdo parecer incluso convencional. chocante, porque a veces llega uno y le dice al maestro que le suelde una pieza y lo voltea a ver y dice, viejo fastidioso. Pues sí. Hay que decir Porque que no me soldar. quiere usted soldar Maestro, esto. pues no me solda esto. Sí, porque te va a entender de y ese vengo modo. a que me Y suelde. ya sabes que si no te colgan, pero bueno. Yo recuerdo que Ernesto de la Peña... Bueno, ¿cómo debo decir? Permíteme. El verbo es irregular y es sueldo, sueldas. Sí. Pero, repito, cuando tienes mucha confianza con el soldador que va a trabajar y lo has tratado mucho, pues Tienes que vale la pena que le digas. Pero ¿cómo dices? Tienes que soldar la tubería. Sóldeme esto o solde esta pieza, vez de a suélteme, sabiendas de que que el suélteme. verbo es irregular. Suéltemelo. Sí, Bueno. sí. Y recuerdo nomás un comentario. Sí, existe la forma coloquial, pero viene a mi mente en alguna ocasión que entrevistaron a Ernesto de la Peña y dijo, demasiada flexibilidad en el manejo del idioma español para basarse a usos y costumbres y no apegarse estrictamente a lo que dicta la regla ortográfica y gramatical, y sobre todo gramatical, nos puede llevar a un extremo que puede ser altamente riesgoso. Bueno, Sí, pero el pero problema es que estamos frente a una sociedad que somos, porque todos formamos parte de ella, ignorante, ¿no? O sea, los niveles de educación, como bien decía Juanita, son muy bajos. Nuestro promedio de educación, 4 años de educación básica. Entonces, bueno, por eso vamos hacia los términos coloquiales. Lo ideal, tal vez Pero muchos además, dirían, Gina, sería el el uso problema adecuado, que hay aquí ¿no? es que te aprendes 2 o 3 reglas y eso lo quieres aplicar para todo y además cuando escuchas que a ti no te suena bien una palabra, exhibes a la persona diciendo cómo eres ignorante, cómo dices esas palabras, ¿no? Entonces, cuando una persona
te dice, no digas eso, el repetir algunas palabras, el que sea redundante. La redundancia no es una regla ortográfica, no estás infringiendo ninguna regla en contra de. Ahí viene una filosofía que hablan de la lengua, que le llaman economía del lenguaje, que cuando hablas de manera cotidiana, trates de decir las cosas con la menor cantidad de palabras posibles. Hay una palabra que a mí me llama mucho la atención, que es murciégalo, que hoy la cotidianeidad nos ha llevado a decirla como murciégalo, siendo que la palabra correcta es murciégalo. Entonces, seguramente cuando alguien te diga, oye, habla bien, no digas murciégalo, no está atendiendo a ninguna regla, sino al coloquio, a la manera cotidiana de hablar. Casi nunca dice una. No, pero también ese tipo de cosas, cuando escuchamos que alguien dice ancina, y como nosotros no estamos acostumbrados que en la televisión digan ancina, más que para catalogar a los inditos, a la gente que viene vestida de una manera pues, humilde o que viene de la sierra, es, oye, qué mal hablas. ¿En dónde aprendiste a hablar? Y no es que así? hablen mal, hablan diferente. Eso hay que tenerlo muy claro. No, pero muchos de ellos tienen mucho más léxico, claro, tienen más palabras que cualquier Sí, estudiante de secundaria, que utiliza en promedio 80. Y eso sí bien va. Otra cosa que estudié, la radio tiene una función especialísima. Lástima que el estado de libertad, entre comillas, que hay en México, no haga que sirva para consolidar un poco más nuestra nacionalidad. Al hablar así parecería que soy idiota, tonto, retrasado, surgido de las tinieblas de la nostalgia, pero no. Usted le pregunta en italiano, está encantado. Óigalos cuando hablan ahí en esa mundial, les dan una lección a los pobres mexicanos que van allá a hacer el ridículo, no en el fútbol, en nuestra esencia nacional ante otros pueblos de la tierra. Esto ya será comentario así, pero cuando los locutores que se forman una personalidad muy restringida, su círculo de éxito, su círculo de interés es de 1 metro cuadrado. Ellos evidentemente no les importa más que su cabina de locutores. Lo que es lamentable es que ellos difunden su voz, su manera de pensar, si la tuvieran, que no la tienen, porque simplemente no les interesa. Ahora, cuando uno de ellos, después de la gritería asquerosa que le fueron a usted para presentarme un disco X que quieren vender por su incesante motivación de payola, que así se llama, le dicen, solamente 20 minutos nos separan de las 6 de la tarde. Ah, chinga. Digo, fíjese usted el rebuscamiento imbécil de la personalidad que ve el reloj y dice, ¿cuánto me separa de las 3, de las 4, de las 5? Entonces, solamente 18 minutos me separan. O también podría decir, han transcurrido después de las 4 de la tarde 37 minutos, de manera que faltan 16 para las 4 y 60 más 25 para las 5 de la tarde. Total, se arma una serie de jaladas, ideas, que idiotas. Ahora, ellos, el idiota que dice esto, ¿qué piensa? Piensa que yo me voy a apantallar porque él tiene una manera extranjerizante de apantallarme a mí que vengo de banderilla, cuando el anaqués fundamental es él, porque el espíritu de nuestra lengua es hablarnos con un lenguaje así. A mí me molesta mucho porque este cuate, por saber decir que solamente 20 minutos nos separan de las 6 de la tarde, ya piensa que es superior. Y eso, yo quisiera que lo comentaran ustedes, ¿es superior? No, cuando dijiste imbécil, caíste en el término exacto. Ah, gracias. Imbécil quiere decir el que va trastabillando, el que falsea, porque le falta un bastón. Ah, si no tiene bastón. Sí, el que yo no soy imbécil, mira que tú traes tu bastón, ¿sí? El que por falta de bastón va trastabillando. Entonces, el que habla así está demostrando que va trastabillando en su formación, en su consideración con el oyente, en su concepción de la realidad, porque los grandes locutores han dicho siempre que es mejor decir las cosas directas y claras y conforme a estructuras que entienden todos, para que no compliques el entendimiento, y se acabó. Si se hiciera un estudio de cuál es el nivel de educación de la mayoría de los locutores de radio,
incluso de televisión, pero bueno, hablando en este caso de la radio, digo, es que no es mínimo. necesario, Gina. Imagínate tú que cuando oyes a un ranchero, cuando un costeño de aquí de Veracruz que llega de la costa y te explica todo lo que necesita, te das cuenta que tienen una riqueza extraordinaria de lenguaje, que saben decir, distinguir 28 maneras de que llueva, saben muchas maneras de decir que está haciendo un viento de la quién sabe qué, saben una gran cantidad de describir sus dolencias, su medicina, de cómo están sus vacas, de cómo está el ganado, de cómo ha llovido este año. Yo pienso que lo que les Saben sucede... decirlo. Entonces, ¿por qué alguien que fue a la primaria, que salió de la normal o de la preparatoria, me viene con esta serie de jaladas? Hay una ideas? locutora en una estación de radio que te dice good morning por la mañana o good afternoon por la tarde. Y ya una llamada por teléfono le dijo, oye, esto está mal. Dice, sí, pero esta es mi manera de hablar. Sí, Está es una... pésimo eso. Es que cada uno de nosotros quiere, digamos, hacer una escuela, directo, hay que confesarlo, y no, a lo mejor, No, pero el no nivel nos o el excluimos. estatus que la gente cree le da estar en un medio de comunicación, Claro, sea Pero yo cual pienso sea, que ¿no? también lo que sucede es que un amplio sector de los locutores carecen de la cultura general, que anteriormente las generaciones que estaban precediendo a las actuales sí tenían la cultura general. Varios locutores de la época dorada, llamada así, se distinguían por generar hasta estilos. Y Mira, eso es más lo que que no está Álvaro sucediendo. Galvez Álvaro Galvez era Cifuentes. maestro. Pedro de Lil Pedro de Lil. fue autor de varias canciones. Daniel Pérez Alcaraz, Era un hombre... un pianista y además autor de canciones tan bellas como esa, Mientes y dudas. Usted tuvo en un Mientes y dudas. programa Mi amigo, a mi amigo. Jacobo Moret. Jacobo, desde luego, es un hombre... Fernando Marcos era un individuo cultísimo. ¿sí? Héctor Madera Ferrón. Lástima que a Fernando le agarró la cosa de los libros de fútbol. Es que esa es la parte en donde entra o donde se deforma ya la visión del que antes hablaba en el radio. Sí. No es que carecieran de una cultura, porque todo el mundo tenemos una cultura, ¿no? Y tenemos algo mínimo de cultura, sino que les gana el elemento De la comercial. lana. Tamayo era un hombre de una memoria y cultura excepcional. Héctor Madera Ferrón era un locutor También, también de un gran saber, ¿no? Pero lo que pasa es que en una época como esta, sin duda, Ferriz el este bueno. tipo de programa, Ferriz por el ejemplo, bueno. No, Ferriz el Ferriz peor. el el peor, ¿no? Ferriz el peor. ¿Cómo habla Pedro Ferriz de Con? Pedro Ferriz, Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz Ese y era Pedro el malo. Y Pedro de Ferriz de Ferriz de Con, Con. el peor. No es cierto, yo quiero mucho a Pedro No, Ferriz, es un pero hombre de cultura. finalmente este tipo de programas como el que en este momento estamos haciendo, los jóvenes no lo ven. O sea, No, o sea, porque- les aburre a los 2 minutos, es otro tipo de público. Sin duda hubo escuela de locutores, la W, ¿no? Hace 50 Sí, años, el que compadre nada Manuel, tiene que Leopoldo ver Lila, con lo por que, ejemplo, con los Leopoldo locutores Bernal, que hoy, no sé cómo es el W hoy, ¿no? Cómo Había un sean sus locutor locutores, de ¿no? la XCW también, que ahorita lo recordé, se llamaba Dante Aguilar. ¿Cómo no? Sí. En las mañanas, a las 6 de la mañana comenzaba con su amanecer ranchero. Sí, recuerdo que iniciaba con una frase, dice, iniciemos este nuevo día tomados de la mano de Dios. Siempre usaba esa Y frase. aquí en Jalapa iniciaba también la radio con un locutor que le decían el compadre Manuel, Compadre el Manuel. cual también hacía un programa en ese sentido, ¿no? Muy coloquial, muy fresco, en donde tanto jóvenes como grandes ponían en la mañana al compadre Manuel y venía dando noticias y además comentarios y a veces leía hasta pasajes de algunos libros. ¿Sí? Otro locutor de XCW, se acordarán, Claudio Lenk. Lenk, sí. Bueno, Claudio Len, que no era estrictamente un locutor. No, era un académico muchacho, un también. señor de conocimiento musical y de amplia cultura, y que siempre estuvo segregado, obviamente, y de relleno prácticamente en la radio y en la televisión. Pero si hacemos un análisis de la radio en Jalapa, no nos vamos más lejos. Una estación como La Máquina Tropical, ¿no? Que es una estación de las más fuertes que hay en el estado de Veracruz por su cobertura, que supuestamente va dirigido a un tipo de público, entrecomillado digo, con menos esto, dice el que le gusta la chunchaca, la música tropical, etc. Pero vámonos a cualquier otra estación de FM, que se supone pasa música en inglés, Sí. ¿no? Que se supone también va dirigido a otro tipo de público, que no es el público de La Máquina Tropical, y los locutores hablan prácticamente igual. Igual. Sí, ¿No? claro. Igual, porque inclusive yo siempre he sido un crítico muy severo
el hecho de que muchos de nuestros colegas piensan que la finalidad es hacer el programa, tomar a la televisión como una pantalla o un micrófono en el cual al hablar y decir y ocupar un tiempo, ya ahí se llenó el cometido, y no es así. Son medios útiles, como el martillo no tiene función si no clava un clavo. Un machete no tiene función si no quita la hierba. O por lo menos les dice, cuídate que ahí voy. Están defendiendo su tierra. Me refiero a San Salvador Atenco. Todo esto y un micrófono no tiene función si no lo utilizamos para algo que pueda resultar no en perjuicio, sino en beneficio del público. Juanita, por favor. Bueno, aprovechando nada más quiero decir también esto. Hay un prejuicio, se piensa que la radio es para gente ignorante y por eso en una de esas estaciones que citaste, con toda frecuencia una de las muchachas locutora, bueno, se oye su voz fresca, agradable, pero con mucha frecuencia dice, bueno, nos vemos, me voy a echar una chela. Lo cual no es malo, pero como que no. Sí, se crean prejuicios porque, bueno, quienes escuchan Radio Universidad o radio, en el caso de la televisión veracruzana o Radio UNAM, se supone que es, o no se supone, realmente están dirigidos a tipos de públicos específicos. No, pero por ejemplo, nuestro amigo Pepe González hace un programa dignísimo en la radio universidad. Adelante. Bueno, pues empecemos con algunas frases que son un tanto coloquiales, como irse como burro sin mecate. Es cierto. Tienen este tipo de frases tienen también un gran contenido hasta sentimental, porque se piensa con quién se va a utilizar o en qué momento se va a decir. Hay otra frase, estar curado de espanto. Eso del espanto era, pues se decía que era una especie de enfermedad, de maleficio o algo, que te daba o te llegaba por alguna línea y había personajes que curaban de espanto. Como del mal de ojo. Perdón, Sí. Juanita, curar de espanto y tronar el empacho, ¿no es lo mismo? No, de ninguna manera. El famoso espanto es algo que el enfermo y la familia le atribuían cuando empezaba a palidecer y a dejar de comer. Se le acababa el apetito, andaba tristón, decían, es que hay que curarlo de espanto, y entonces se buscaba a alguna persona Claro que eso que antes. seguramente era ya conocida en el rumbo, en el barrio, y lo curaba de espanto. ¿Y el empacho? El El empacho. empacho. ¿Es un malestar intestinal? Sí, Se cura además de manera estomacal, tradicional todavía, Por ¿no? eso cuando comes mucho te dicen que estás empachado, Empachado. y cuando te van a curar del empacho, bueno, dicen las viejitas, las abuelitas, ¿no? Las abuelitas son Todavía las que la lo truenan, curan. te empiezan a agarrar de la Sí. parte Pellizcar. baja de la espalda, Sí. suben, y sí se siente Sí, que claro, truena truena. algo. Sí, claro, Y claro, luego truena. te En la parte de dan arriba. un aceite o no Sí, recuerdo. te dan una Había soba. bebidas, Un aceite había bebidas, especial. ahorita que cita la maestra, Sí. Eso de le- curar el espanto. Yo provengo de una familia de allá en Huatusco que crearon la botica, manejaron pioneros el concepto de botica, y recuerdo haber visto yo de niño cómo llegaba la gente y pedía, quiero el agua para el espanto. Y era en un envase, le servían el agua que era como de color oscuro. Y ahí se me era quedó su grabado. Era muy bebida. común el que al niño se le cayó la mollera. Yo recuerdo que, sí. ¿no? También. Andaba- Y sí es una Pero- posibilidad de una enfermedad, de un malestar, Se le porque no hundió, le se le cierra hundió. la Se le hundió la fontanela, mollera, Claro. que es la parte de los huesos. Pero que- cuando tú debe dices, oye, yo no tuve empacho en concederles este favor. Ah, pues Ah, sí, ya no, es no me figurado. causó malestar. Ah, no me es causó exactamente malestar, la sí. misma palabra en ese caso, ¿verdad? Igual. Bueno, adelante. Bueno,
Echarse Y ese estar trompo. preso en Pacho es otra cosa. No, Posibilidad. esa ya es una desgracia Y la del más burro, grande. la poética que decía es, ¿El burro sin mecate? mi corazón late y late como burro sin mecate. A propósito Ese de su sí, dicho, que ya no se eso usa. ya era en verso Sí, sí. y Adelante, poéticamente. adelante. Echarse ese trompo a la uña. ¿Ese es venezuelanismo? Venezolanismo. No, sí, 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 sí. De Venezuela. Yo creo que a mí se me pegó primero de mis amigos venezolanos y hace como 10 años empecé a decirlo. Y ahora ya se oye, ¿verdad? Un poco. Se, Aquí en ¿Pero es de México se decía Venezuela? mucho. No, o sea, aquí yo No, lo no, oía no, no. mucho aquí. Aquí, no. Antes se decía mucho Sí. en los pueblos. Sí. Sí, Sí. échate Yo lo ese trompo. Pues ¿no? echa- conozco ese ese trompo en de la uña. chiquito, precisamente porque es una suerte. Y cuando jugábamos de chiquillos el trompo, había 3 suertes que eran las principales que teníamos Echárselo que a la uña hacer. era más No, difícil. uno era pegarle con el trompo al otro y tumbarlo. El otro era enredar con una cuerda el trompo, treparlo y agarrarlo en la mano. María Luisa. Y la el último China era Mendoza, con la uña, y eran aquellos muchachos grandes que se dejaban esta uña para tocar también normalmente a la guitarra, que la tienen fuerte, se lo ponían en la uña, porque era el trompo de punta de clavo. Se va a Claro. acordar de eso. Yo Y era lo más difícil. lo que oí, los primeros que se los oí, y mi infancia fue maderilla, que no lo había oído así, fue a los venezolanos. Pero en fin, puede ser una coincidencia. aquí Es como, también. se va a acordar de la suerte que era con el valero, que era echarse Sí. un capirucho. Sí. Claro, ese Gabriel. también era otro, también en base a... Viejo cuenta chiles. Ese Ese también, ese es muy bueno. Bueno, permítame un segundo, volvemos un minuto para que continúe. En paralela. En paralela. Y estaba entonces el viejito. Estaba yo platicando de algunas palabras. No se deje que le usen eso. Cuando le hablen así, dígales algo. Es decir, si No usted le entendí, por ejemplo. diga. no le entendí o qué quiere decir o algo así. Porque si usted se deja que le hablen así, ya lo fregaron. Si es funcionario, si es un burócrata, si es alguien de una ventanilla, si es de un banco que le hace a usted algunas apreciaciones que están fuera de su lenguaje, no se deje. Cuando a mí a una gente así me habla, ¿qué quiso decir? No le entiendo. Cuando hablan las aborrecibles personas encargadas de las tarjetas de crédito, las pongo secas. Sepa usted que esta llamada puede ser grabada para decir, Monitoreada. sí, Monitoreada, monitoreada y grabada. Efectos de Sí. calidad, ¿no? Me regala su firma. ¿Tú quieres que te firme y qué te voy a regalar? Nada. En fin, cosas así. Por ejemplo, se ha puesto muy de moda la palabra la retroalimentación. Aparte de lo que signifique, yo voy a hacer la anatomía del que le dice a usted la retroalimentación. No es una palabra común, no forma parte de nuestro lenguaje diario, no significa nada que no podamos decir con palabras sencillas. Es decir, yo busco que tú te comuniques conmigo. Comunicación. Es comunicación. Retroalimentación es una palabra Es decir, técnica, más tú me técnica usada hablas, en yo comunicación. hablo, o esto está hecho Tú me para que los respondes. de banderilla acudan a tal lugar para que tengan un intercambio y vamos a intercambiar o vamos a cambiar ideas o a confrontar nuestras opiniones. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir exactamente retroalimentación, Manuel? Es una mala traducción de un término que se usó en cine, sobre todo al principio, feedback, que querría decir algo así,
como alimentar o presentar de nuevo lo que ya se vio, pero traducirlo así es una aberración, porque además existe otra posibilidad más acorde con el genio del idioma español, que sería realimentar, que sería, si fuese el caso de usar algo así, pero habiendo muchos otros verbos y muchas otras ideas específicas para cada caso, mejor usar las otras posibilidades. Si vas a informar, pues vayan y vuelvan a oír la información, por Bueno, lo que pasa ejemplo. es que en el término de Sí. retroalimentación se usa mucho en cuestiones de comunicación, es una expresión la teoría de la entrecomillado técnica comunicación. que habla de que para que el proceso de la comunicación se cierre, ¿no? O sea, completo, tiene que haber una retroalimentación, una respuesta a un mensaje que se envía, ¿no? Pero fíjate, ahí está la palabra respuesta. Es una respuesta, Saldría, es obtener una saldría respuesta. sobrando retro. Se maneja así, el proceso de la comunicación es emisor, va del emisor al receptor, enviando un mensaje ya doble codificado. vía. Y el receptor Da una va a respuesta. provocar la retroalimentación a través de un movimiento que regresa hacia el emisor según como haya recibido Pero el es mensaje. una mala palabra. Mira, cuando tú Claro, dices claro, es una mala retroalimentar, es alimentar hacia atrás. Por Entonces, atrás. O Detrás por también. detrás. Lo cual resulta ya con otra cierta Sí, claro. connotación, desde Entonces, luego. es otra cuando cosa. mencionas esa palabra, estás buscando como que te digan de que, a ver, yo te di, yo te alimenté, yo te nutrí de las cosas. Ahora tú, nútreme también con tu sabiduría. ¿Y y ¿Eso no es un enséñame. intercambio? Eso no es un ese es un intercambio. Claro. El Vamos a proceso hacer de cambios. comunicación es eso, es un intercambio de ideas. Y hace un ¿no? momento que decías, Gina, de la televisión, en la televisión salió una palabra que se puso muy de modé, como estaban hablando, que era crestomatía, que De de griego. repente algunas televisoras la usaron Cuando cuando son imágenes empezaron de a otra- poner imágenes de de otra otro lugar. televisora. La crestomatía es una colección de textos que sirven para Para la enseñar. enseñanza, pero Nada ellos no que sé ver. qué quieren enseñar. Entonces, cuando están Bueno, utilizando eso, Es fusilarse. Ah, bueno, es otra expresión muy común, ¿no? Te fusilaste el texto de o te fusilaste el discurso de, también en este ¿no? asunto de Que es la copiarse, ¿no? Y en este asunto de la retroalimentación luego se llevó al terreno de la teoría psicológica del conductismo para utilizar el reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, que condiciona la operación de una conducta, ¿no? Entonces, por ahí anda todo el sí, la nada más serie que de es aceptar significados. términos que nosotros pensamos que son técnicamente probados, coloquialmente acertados, científicamente bien encontrados, cuando seguramente hay alguno, el que se le ocurrió esto de retroalimentación, seguramente no pensó de qué iba a servir o cómo lo iban a Bueno, utilizar. voy a otro término, fusilarse. Nada tiene que ver su sentido real con el Bueno, sentido que le damos, ¿no? Entonces, A la palabra. si para para decir una exposición, alguna conversación, nosotros utilizamos estas palabras, las utilizamos como son palabras no de uso común, las utilizamos con una finalidad. Esa finalidad es que yo sea superior a ustedes. Sí. Si yo hablo de retroalimentación, si hablo para tener una vinculación con y luego en el entorno de la problemática que tienen los aborígenes de Banderilla, entonces Contexto es una palabra y que en también el se usa contexto, para adornar. para que logremos posicionar nuestra empresa. Y escuché juro que la escuché, que yo pensé que no era un idiota, que para igualar, ¿sabes cómo dijo? En paralelar. Eso es una traición a usted, a todos. Claro, no hay nadie que nos defienda de eso. No hay nadie. Usted que va a la Cofetel, es una institución, radio, televisión y cinematografía. No, pues ellos están ocupados en servir a un patrón fundamental que es la filosofía de la televisión mercantilista. No sé si me explique. Lo que tenemos que hacer es ir al ideal de nuestro idioma español y ver y encontrar los significados y utilizarlos, los significados y las palabras apropiadas. Que Eso claro. es lo que hemos ido olvidando. Sí, sí. Por ejemplo, es cuando utilizamos casual como sinónimo de informal. Ahí no es una mala traducción. Bueno, es una mala traducción de cuando dicen los americanos casual. Y entonces la gente utiliza, viene de manera casual a verte, ¿no? No, viniste de manera informal para que llegaras de una manera no anunciada. Sí. Entonces, ese tipo de cosas es cuando empezamos a utilizarlas y decimos, bueno, hace un momento decíamos, el uso cotidiano de las palabras va formando norma. Y que ya lo traslado, por ejemplo, a la vestimenta casual. Por ¿no? ejemplo. Y ahora me vestí muy Que es casual, que todavía dicen los No, muchachos. pero ¿no? sí,
No, eso sí Claro, suena allá feo. se comprende un poco que los mexicanos norteamericanos o los braceros que se fueron un día de allá tienen ya una confusión muy grave del lenguaje. Entonces, sí, yo me acuerdo de decir, oiga, quiero una ropa informal, así una camisa informal, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo dice? ¿Una qué? Ah, casual. Ah, pues está. Digo, bueno, pues exactamente, Eso, para usted es eso. casual Para mí y yo le digo que quiero algo que no tiene una estricta cosa de Bueno, en la frontera norte el lenguaje, digo, es una mezcla ya de término, el Spanglish, que incluso le voy empezó a decir, ¿no? Voy a accesar la información también. accesar, sí. O a sí. una página también. acceso. Ahora, como esa cosa que dice forward, yo te lo Te lo Forwardeo. forwardeo, ¿no? te lo Formateo, forwardeo. ¿no? ¿No sería más bonito decir, yo te lo... dilo? Reenvío. No, No, yo te lo formatea. retacho. Te Bueno, mando un formatear email, es- ¿Eh? es te otra mando cosa. un email. Te lo mando, Pues te sí. mando Es un que correo. correo un electrónico, mail. Retacho ¿no? sería un reply. Replay, El reply es retachar. retachar. Porque retachar significa que ya me llegó y ahí te va de nuevo. Claro. Ese es un Lo reply. regreso, reenvío, Y ¿no? usan forward es para mandárselo a otros. A otras Por eso es personas. reenvío. Reenvío puede ser, pero en fin, una de ellos puede ser retachar, ¿no? Retachar cuando le contesta al otro, ¿sí? Sí, bueno. Juanita quiere terminar de decirnos Sí, alguna de sus Claro que apreciaciones. sí. Tenemos comer como niños de hospicio. Como pelón. Como pelón, Como pelón de hospicio. niños de hospicio. Y aunque todavía sigue habiendo instituciones donde con tristeza sabemos que van a dar los niños que no tienen padres o que incluso los padres los abandonan, pero uno sí se imagina que se alimentan pues de manera muy medida para no estar gordos seguramente, pero también comen muy poquito. Bueno, es que Entonces, la No, pero expresión la es idea- al la idea- contrario. no, pero la idea es idea que es cuando la Es otra. persona sale o está en Come otro mucho. lugar, come mucho. Ah. Le llama mucho la atención lo que alguien le sirva o alguien le Es que- ofrece, porque seguramente se evoca aquel momento como los Y niños. dista de mucho de hospicio. la idea original. Sí, No, es que mira, ¿no? cuando llegaba el muchacho o llegaba, aquí no nada más llegaban niños pequeños, en ocasiones llegaban también muchachos de 10, 12 años, ¿no? Entonces, cuando llegaban a estos lugares, la primera práctica que hacían era raparlos, Así es. bañarlos y ponerlos a comer. Entonces, la primera ocasión que comía el niño Debe era haber comer sido con unas ansia, ansias con- de verdad de atascarse la Por comida. eso ¿no? era pelón. Atragantarse, como Y pelón de además era hospicio. pelón de hospicio. Así es Bueno. como comían. Entonces tenemos otras, por ejemplo, prole. Prole es una palabra que todavía se utiliza, pero significa progenie o descendencia. ¿No es proletariado? De allí También, de ahí viene proletariado. Prolífico. Porque se decía que la clase explotada en el sistema capitalista era muy afecta a tener muchos hijos. Proletario. Y prolífico también es. Prolífico mucho, viene de ahí, porque tiene muchos hijos. genera mucha prole. La clase social que se multiplicaba. Sí. Así es. Yo traía en la mente el recuerdo, evocar un Juan Sebastián Bach, un músico muy importante que tuvo 4 hijos igualmente grandes músicos. Pero en total 19. Sí, Era prolífico, cuatro músicos, era pero prolífico. por todos eran Tuvo una 19. gran prole, Sí. pero de ellos 4 muy famosos músicos. Sí. Y Y no oía, Y eso que pero escuchaba. tocaba. No veía, Ay, él pero no veía. tocaba. Él no veía, veía. no veía. Él terminó ciego. ¿Quién? No, Bach terminó ciego. El que terminó sordo fue Beethoven. Beethoven, cierto, Beethoven. sí. Van No Gogh no ciego, pero escuchaba sí de un lado tocaba. porque se cortó la oreja. Nada más Era porque- Van Gogh. Y el pensamiento... Ay, y- a ver, ustedes Juanita, son un A ver, poco Juanita. insanos. Juanita, Putin. y el pensamiento que no debemos olvidar al hablar de Juan Sebastián Bach es que alguien, que ustedes me van a decir quién, porque yo tengo una mala memoria, dijo, si Dios le debe algo a algún hombre, es a Juan Sebastián Bach, porque compuso una música muy espiritual Sí, que nos misas, hace sí. pensar en Dios. La música, Y era protestante, La música sacra, que se Sí, le llama. La sacra. pero era Su- protestante, ¿no? Claro, Sí. claro, su Pero principal la contribución. línea que siguieran en ese sentido no quita el sentimiento. Claro, claro. Que debía tomar el ejemplo las iglesias actuales para la deleznable
irreverente y sucia música que están tocando actualmente. Eso pasa, don Jorge, fíjese, y me parece muy bien la observación que hace usted de que a raíz del Concilio Vaticano II Sí. se empezó a secularizar la música sacra, ¿no? Entonces, A desacralizar en este caso. y lo que sucedió fue entrar más en el terreno de lo vernáculo. Por eso, lamentablemente, Ojalá fuera hemos vernáculo, olvidado fíjate, todo porque la eso. misa criolla de Agustín Ramírez es un dechado de O hermosura la música, espiritual. la misa latinoamericana que hicieron en Nicaragua en los años 70. Por también eso, es muy bien, ¿sí? ¿qué es la de Agustín Ramírez? Se llamaba Agustín Ramírez, creo, ¿verdad? No, la no, música, no. la misa, Misa criolla, criolla, sí. por ahí de 1950, 55. La misa panamericana también. La también. hay otra, Incluso los gospels que tienen en Estados Ah, Unidos. no, los gospels también es otra una cosa. rica No, yo te aportación hablo de la cultural. música actual de chuntata y chunchaca y música grupera, media tropicalona, mayamesca e imbécil que se está tocando en algunas iglesias. Sí, sí, es cierto. Bueno, esto dicho Bueno. así en defensa del prestigio de Jesús. Y de la música aquella Hoy tan que acercaba a Dios. Sentida y Me tan bonita de preguntó Juan Sebastián alguien Bach. que, y de que otros. por qué se le llama música de chunchaca. Yo lo único que encontré es que de chunchal en quechua significa tripas. Y entonces, pues bueno, es lo que mueven las tripas las personas cuando bailan. No, no, únicamente. no, yo creo que ¿Es una onomatopéyica? sí, por el ruido, onomatopeya. porque dicen los musicólogos y algunos otros estudiosos de este fenómeno que se hace así porque apela a la forma más simple que tenemos de interpretar la música, que es el ritmo. Y dicen que por eso lo hacen de esa manera, para que Más- pegue muy y repetitivos, amacice ¿no? en Es que se el vuelve consciente su colectivo. expresión musical se vuelve reduccionista. Claro. Sí, pero también aquí tiene que ver algo con el salvajismo. El primer ritmo que yo tengo como idea que estudió un hombre es los latidos del corazón de su madre en el sentido de su mamá, ¿no? Ahí está. Siendo Entonces, feto. Entendimos. Lo más primitivo que escuchó es el tun, tun, tun. Ese tun sirvió de base para el chunchaca, ese es lo más simple. Y cuando corría la mamá era tum, 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 tum. Cuando corría la Dicho con las comillas necesarias y con las reservas también, se habla, yo no quise decirlo en esos términos porque a veces se usa mal la palabra. Apela al primitivismo de la gente, dicen los Al los primitivismo, teóricos. no al salvajismo. Al ¿Quieres pri- decir? sí. Y yo lo digo entre comillas porque no todo lo primitivo es despreciable. No, no, ni No mucho es que menos. sea despreciable, es que se entiende que el Es el origen, sentido, pues. sí, el sentido del humano, pues estaba todavía, ahora sí que En en ciernes. pañales, en ciernes, y por eso es, pero hacer un ritmo con lo que tengas en la mano o con un pie es algo tan natural que cualquier criatura lo hace instintivamente. Como otros dicen, es una música que parece a la de las tribus, con todo el respeto Sí. para las tribus también. Sí. Pues es que en esta gran tribu nacional la chunchaca se ha convertido en nuestro himno. Claro. Por eso. Bueno, ¿qué decía Juanita? Tenemos desacordados o desacordadas. En primer lugar, desacordado tuvo su origen en que no había armonía en los colores que utilizaba el hombre, también en cuestiones de un instrumento musical, De los una colores. guitarra, de los colores que no combinan, ¿verdad? Y de un instrumento musical, pues que están destemplados, digamos, en una guitarra. Es desacordado, ¿verdad? Sí, desacordado o desacordada. Sí, es falto de acuerdo. Ajá. De acuerdo. Sí. Pero también se utiliza en la acepción de desmemoriado. No tiene, digamos, pierde el recuerdo, pierde la memoria, desacordado. También se utiliza. Y tenemos fútil, que es algo de poca importancia, insignificante. Que Puede poco haber se usa. razones fútiles que dicen que está manejando ahora uno de los partidos y no le quieren hacer caso. Bueno, es un decir. Incuria es descuido o negligencia. Alguien que viste con incuria, alguien que se presenta en forma incuriosa. O que actúa O que también actúa. con falta de cuidado. Ajá. Bueno, poderdante es una sociedad que Da poder. da poder
O persona. o una persona. Yo le doy una carta que le da a usted un poder y soy Claro. el poderdante. Sí. Y usted es el recipiendario de ese poder, ¿no? Así. El mandatario. Ah, Mandatario porque recibe un mandato. recibe, Un mandato. O el pero poder. y el recipiendario. Sí, son las dos cosas. Sí, recipiendario en cuanto Ah, pero el recibe. mandatario sí, porque, Sí, porque recibe un mandato. Es que no el ahí- mandatado. No, mandatario. Es que el contrato técnicamente se llama mandato, precisamente, y ahí intervienen dos personas, un poder dante y un mandatario. La carta poder que conocemos todos de papelería es un contrato de mandato. Sí. Y el poder dante es uno y el mandatario es el otro. Aquí Bueno. se le da. Bueno, Esa de incuria, también algunos abogados en alguna ocasión le comentaba a uno que decía mi abuelita que alguien cuando se vestía con mucha curia. Ah, sí, Mucha cuida, cuidado. mucho cuidado, es lo contrario. sí. Y ahí junto a la catedral está la curia, ¿no? Y otra es la Es curia, otra que es un acepción. tribunal contencioso en donde se reúnen algunos abogados a tratar temas importantes. Seguramente por ahí debe de venir. Bueno. Es la misma raíz. La curar, curia es porque curar. hay curas, no, ¿verdad? No, sí, por el cuidado, porque son los encargados del cuidado. Del cuidado, cura, del- La cuidar, curia romana. la Sí, curia también. romana. menestral, Sí. este creo que ya sí es muy poco usado. Es un artesano que ¿Que no se es dedica- sopa? Eso es Menestra. Ajá. Eso había No, oído. Menestral, perdón, Juanita, es dígale. la acepción de, si es que existe la otra, es un artesano que se dedica a un oficio mecánico, digamos, un herrero. Sí, porque eran los más necesitados. Y entonces viene de menester, que Ah, son los que menester. tienen... El que ha menester. Sí, claro. Muy bien, entonces ya tenemos ahí. Lar se emplea casi siempre en plural, lares, o porque se refiere a los dioses protectores del hogar en tiempos de los romanos, pero también evoco el lar paterno. Bueno, Y era el altarcito también donde se colocaban esos dioses familiares. Sí, Sí. muy bien. Cacle, ese sí, lo hemos oído todavía. Zapatos, y a ¿no? veces lo usamos. Guaracha. Es un zapato, No, pero- un guarache, generalmente Y lo hemos Pero- comentado ya sencillo, aquí en el un programa. poco ese corrientito, vaya. significado. no, pero perdón. No, pero No. Páseme mis suecos. O choclos, ¿no? También. No, Sí, pero porque es otra cosa. el sueco es de De madera. madera. Sí. Ese, según dicen, proviene de Holanda, creo. Zapato alto. Es Sí. otro de los no viene del significados. latín Zapato alto. socus. Sí, también- la parte zócalo, baja, la parte de abajo. Sí, sí, la parte baja. Pero el Que uso es de de- ellos es del norte de De Holanda. Europa. Sí. De Holanda, que son unos Y zapatos. cactli es zapato en náhuatl, es nahuatlismo, cactli. Bueno, De ahí Ahora, cactli. sí existe la palabra menestra como la persona que le daba la ración de comida, la sopa, a las tropas italianas. Claro, pues es el que suministra. ¿sí? Menesteroso. Sí, ¿Y el que minestrone? ejerce un El ministerio. Ministerio es el que provee. La ese- comida o el alimento. Bueno, ya, de ahí tenemos varias. Adelante. Bueno, horquilla horquilla para el pelo. para el Puede ser cabello, eso. es La bicicleta, un alambrito que acomoda el cabello, Pasado. sobre todo, Que se ya llama después pasado. en las mujeres ya Después se usa convirtió en poco. pasador, ¿no? Sí, o pasador. Y también es un instrumento de labranza, con lo que se junta la paja, Ajá. uno como gran trillo. ¿Existe un instrumento de labranza que se llama el chuzo? Debe ser. Le Pero llaman no. así a una especie de fisga, a una varilla con punta. con doble punta. Y también para pescar se usa. Ah, Sí. Ah, muy bien. Bueno, Bueno, pues ya tenemos visto algunas cosas. Ha sido la primera parte o una parte de nuestro programa hoy grabado, ¿verdad? Por eso Grabado, no estamos- tenemos... estamos No, de grabado. vacaciones. no ha grabado. Muchas gracias y continuamos con el curso natural de nuestra emisión. Adelante, por favor. Gracias.
estaba yo revisando algunas informaciones culturales de periódicos capitalinos y también del diario de Jalapa, y hubo algo que me llamó mucho la atención, un documental que hablaba de los homosexuales en el istmo de Tehuantepec, tengo entendido, los mushes. Y inmediatamente me puse en contacto con el productor de este documental que aquí está presente, Eli Bartolo Marcial, ¿verdad? Mucho gusto, Eli, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias que aceptó estar con nosotros. Es muy curioso y me llamó la atención, ahora se lo estoy conversando a usted, que yo había visto un documental de esta naturaleza hace como 10 o 15 años, pero hecho por la televisión alemana, porque a diferencia de la nuestra, la televisión de aquellos lugares se ocupa de cosas de interés mundial, porque no es un tema simplemente decir los homosexuales de tal lugar y no está hecho con espíritu de pitorreo, de discriminación, xenofobia, sino de estudiar un fenómeno social, y me apresuro a presentarlo en estas semanas porque andando el tiempo, quién sabe si ya no nos permitirán presentar estos temas que ahora se enmarcan dentro de la sociología, obviamente, y dentro de los derechos al comportamiento según le plazca a cada quien. ¿Qué es este documental del cual usted nos ha permitido gentilmente que veamos algunas partes en nuestro programa? Se llama Mushes. Auténticas intrépidas buscadoras del peligro. Auténticas intrépidas buscadoras del peligro, Mushes. Un documental de Alejandra Islas, que parece que es una personalidad dentro del cine, joven, ya premiada, según he leído por ahí. ¿Y de qué trata y cuál es el objetivo de esta película que dura 1 hora 20? Sí, 1 hora, sí, 20. Más o 30 menos. minutos, sí, más o menos, 1 hora y media. Un poquito más de 1 hora y ¿Qué media. objetivo tiene? Perdón. Pues muchas gracias, primero, por la invitación. Bueno, Mushes es un documental que habla sobre 10 historias de vida de homosexuales, tanto mestizos como indígenas, en el istmo de Tehuantepec, principalmente en Juchitán, que pues existe la idea... Ninguno de ellos es de carácter religioso, porque usted a veces el caso... No. para, Comunes y corrientes. Simplemente es plantar las historias de vida de estas personas a través de distintas edades. Tenemos personajes muy, muy grandes, como de 85 años, cómo vivieron su homosexualidad en la infancia, hasta jóvenes de 20 y tantos años. No, el problema no sería cómo la vivieron en la infancia, sino cómo viven su homosexualidad a los 80 años. Claro. Me parece que no es lo mismo ser homosexual a los 30 que a los 80, ¿verdad? Claro. No sé, me imagino que debe tener cierta problemática aumentada. Claro. O también muy tolerada por la familia y por los vecinos y por los amigos. Ahora, díganos usted a nuestro querido público cómo se ve un homosexual en estas regiones de Tehuantepec. Bueno, de hecho, yo en estudios que he hecho con respecto... ¿Usted es pedagogo? Yo soy pedagogo. Y maestro. Sí. Y actualmente estoy desarrollando mi tesis doctoral sobre docentes mushes en el istmo, con maestros de preescolar. Pero lo que yo he hecho es, por ejemplo, historias de vida para otro trabajo, para la Escuela Nacional de Antropología, donde empezamos a entrevistar a homosexuales, a mushes yoshos. Mushes yoshos en español serían como homosexuales ancianos. Y ahí cubrimos, por ejemplo, a 10 historias de vida, donde como en un principio, aunque la sociedad zapoteca y en especial la juchiteca es muy, muy tolerante, como tolerancia es afectuosa, sí, ¿no? Claro. No los discriminan. No tanto. Hay ciertos espacios. Pero, sí. En términos generales, no vivimos en el paraíso, pero muy cerca del cielo. Eso sí es cierto. O sea, a diferencia de otras comunidades del sur, inclusive del norte... No le gritan al pasar, o los niños lo apedrean. Son gente de pueblo, ¿no? Exactamente. Y también gente indígena. Y gente indígena. Y lo que es peor, ¿no? Que justamente es ahí donde aparece, lo que nosotros queremos es mostrar esta realidad un tanto contradictoria, pero que finalmente también es cierto que es una sociedad muy tolerante, muy cercana al respeto, pero también lo que nosotros hemos podido comprobar es cómo otras comunidades zapotecas no los quieren. no lo son. O sea, no son tan tolerantes. Entonces, es interesante ver
que no solamente es una cuestión étnica Entonces, o cultural. esto sucede, este fenómeno de aceptación, exageraría yo si los ven como una bendición. Bueno, de hecho hay todo un documento escrito por un gran escritor juchiteco que es Macayo Matos, donde él dice que la homosexualidad es vista como una bendición de Dios y de la ¿Sí? naturaleza. Lo que ahí sucede es que es interesante, volviendo un poco a estas historias de vida, lo que nosotros podemos ver es que al principio hay rechazo por parte de la familia, pero al ver, y hay ciertas actividades como ciertos procesos de corrección, pero al ver que no hay corrección, empieza a haber De aceptación. de aceptación, principalmente, perdón, por la madre y por las mujeres. Digamos primero que a los niños lo cachetean para que se vuelva machito. Por Ajá, eso y es después, primero. Poco si a no lo poco, componen, cuando- entre comillas, ¿cómo claro, lo van se a va guiando. componer? Pues si así Claro, nació. es una Sí, decisión por y eso. una concepción de vida y demás cosas. Bueno, ¿no? entonces ya, y luego lo empiezan a aceptar. Y luego lo traen como Claro. pivote de la familia. Claro, porque finalmente es muy interesante cómo en el momento en que el mushe, ¿cómo se llama? Apoya a la familia y es productivo y de alguna manera introduce la economía, aporta a la economía familiar y se vuelve sostén de la familia, cómo esto cambia radicalmente. Parecería después de la ser que adolescencia. tiene un homosexual en estas regiones una labor de tener un punto de vista, una visión especial, y entonces se vuelve como normativo, como autoridad. Claro. Tiene un punto de vista obviamente más delicado, más propio, más suspicaz que el de un varón. Sí. Y más ayudador de una mujer. Ajá. Y entonces borda, teje y... Y además sirve como un elemento de reproductor cultural, porque es el encargado de reproducir la cultura a través de las mujeres, con el vestuario, por de ejemplo. Y de la reproductor, propia solamente fiesta. cultura, Sí. él no se reproduce. Hay también muchos padres que, por ejemplo, desgraciadamente en ese documental no abordamos, pero también se ejerce la paternidad. Y muchos ejercen el paternazgo, en el sentido de que educan a los sobrinos. Y también hay padres que son, muchos que son padres, como cualquier otro bisexual en otras Son comunidades. bisexuales en este caso, ¿no? Sí. Religiosamente también tienen un rol dentro de la religión, ¿verdad? Pues en el sentido por ejemplo, tienen la gran capacidad, por ejemplo, para las curaciones y estas cosas, y ¿cómo se llama? Los curanderos tradicionales generalmente, o los sobadores también tienen que ver con esta cosa, con esta preferencia sexual. Sexual. Ajá. Sí. Y bueno, y también es cierto de que, hablando un poco, el hombre, generalmente, Marinela Mino nos dice que existen como 3 espacios masculinos, que es la Casa de la Cultura, se dedican a la cultura, a la política y la cantina. Y ¿Hay muchos políticos? No. Sí. Pero entonces las mujeres dicen de que el espacio es casa, mercado y pachanga y fiesta. Y el mushe circula por todos. Se convierte en líder. Claro, entonces finalmente, por eso, una de las hipótesis que lanza Marinela Miano es justamente de cómo el mushe, o sea que estamos hablando de homosexuales varones, son muy tolerados porque justamente circulan en todos los ámbitos, tanto femeninos como masculinos, no así las lesbianas. Las lesbianas generalmente se reducen más a espacios como de casa y trabajo. Más encerrado. Ajá. Hablaba usted, y me acuerdo haber visto una gran preocupación por el bordado, por preservar las festividades del pueblo, por los atuendos que tienen, el oro que se ponen en todas sus festividades, como estamos viendo en este documental. ¿Qué les gusta hacer bordados y preservar su tradición y su folclore? Claro, ¿verdad? inclusive, por ejemplo, hay una generación de 30 y tantos, 40 años que aparecen en este documental de grupos de mushes, en la cual ya no se travisten con ropa occidental, se travisten con ropa indígena. Claro. Y entonces, por ejemplo, y ahí hay una cosa muy interesante porque hay un elemento, por un lado el cuerpo y las carnes pues engordan y el vestido, ¿cómo se llama? Y el vestido indígena lo logra cubrir. Un poco. Un poco. Y por otro lado, introyectan todo un discurso político acerca de la reivindicación del vestuario indígena
cosa se llama? Se vuelven defensores de su tradición. ¿verdad? Claro, y de la imagen femenina, de la imagen femenina indígena. Claro, Entonces, de la imagen sí, aunque algunos de ellos, como el que está... Pero son jóvenes, generalmente. Sí, evidentemente no puede ocultar los rasgos eminentes de un hombre mexicano Claro. gordo, mestizo. Ajá. Sin embargo, eso no quita que su inclinación interior sea para la homosexualidad. Y el travestismo lo favoreció mucho la televisión. ¿El qué? El travestismo occidental lo favoreció mucho la televisión. Ah, no, sí, en la televisión. Entonces, bueno, imagínese usted. Sí, de hecho, ahí hay un corte muy interesante histórico. Pero hablamos de una homosexualidad, ¿qué diría yo? Como un fenómeno popular tirando a lo indígena, es decir, que tiene características, no es una loca desatada por la calle o en un programa de quién se acuesta con quién. No. Son gente que tiene un rol en la sociedad, según me parece. Sí, y además somos reconocidos como seres humanos. Claro, O sea, además, entonces, sí. en la cual está muy implícito el reconocimiento de los derechos humanos. Claro, no digo que es una sociedad que respete todos los derechos humanos, pero sí, a diferencia de otras comunidades indígenas y de otras poblaciones oaxaqueñas o sureñas, como se llama Juchitán, sí hay un gran respeto en ese sentido de los derechos humanos. Pues, y que finalmente pareciera ser que acá también lo discutimos, que por qué pareciera ser que en el istmo, en especial en Juchitán, hay tantos mushes. Nosotros lo que argumentamos a través del documental es que son personas que son más visibles, porque son más toleradas. Claro. Entonces, de hecho, en todas las ciudades ahí se presenta... digamos que la sociedad y ellos ¿cómo diría yo? Se hacen amigos. La Con la sociedad se hace convivencia. amigos de ellos y se hacen un mutuo uso. Inclusive, por ejemplo, hay una misa en noviembre que generalmente los curas de la población la mayoría lo acepta, inclusive se hace para aquellos que se murieron de VIH y aquellos que que conviven con el virus, tanto hombres como mujeres, pues que tengan una vida digna. En ese sentido, por ejemplo, a diferencia de Que otros hay una lugares- misa. Sí, Ajá. sí, entonces... Ahí está. Es un ejemplo, bueno, qué bueno que hay sacerdotes tolerantes. Sí. Es un extraordinario ejemplo porque una agrupación de gente de pueblo o indígenas se asocia y lleva las cosas de la vida con naturalidad y los dolores los comparten, en este caso. Claro. Cosa que es un ejemplo extraordinario para que la iglesia, por ejemplo, que tiene un gran porcentaje de homosexualidad, un buen día lo mostrará también como un fenómeno social y no lo ocultará hipócritamente. Digo. Claro, inclusive, por ejemplo, Pero- la diócesis de Tehuantepec, ahí tiene, ¿cómo se llama? Donde hay un reconocimiento hacia los homosexuales como hijos de Dios. En la diócesis De Tehuantepec. va a la vanguardia. ¿Cómo se llama? Claro, Sí. pues toda la tesis de la teología del No anda reconociendo urnas de votos. No, No, espero que no, ¿no? Pero, ¿Que no había un obispo ahí que se apellidaba Bichido? Claro, ¿Cómo? bueno, si es indígena en Ixtepec, al que yo me refiero es a ¿cómo se llama? A don Arturo Lona. Ah, bueno, pero Claro, ese es un sí. obispo especial, ¿verdad? Claro. Bueno, oiga usted, pues le agradecemos mucho su visita. A lo largo de esta conversación, aquí nuestros productores han hecho inserciones de su documental que se llama Mushes y que lo patrocina, bueno, debo pensar que Iconaculta, IMCINE y Foprocine. Y bueno, pues en agradecimiento a esto, diga usted dónde lo puede conseguir las personas que... Bueno, yo le agradezco que haya venido, pero usted seguramente que le interesará porque esto debe tener un costo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, acá en Veracruz la única persona que es como podemos decir que es... ¿El contacto? El contacto es una amiga que es Coral Sola. En ¿No Oaxaca... ¿No está en alguna librería o algo? No, desgraciadamente no, por el momento no. Pero en Oaxaca lo tenemos en la ciudad de Juchitán, en el kiosco, en Bueno. el DIF municipal, y ¿cómo se llama? Y en la Ciudad de México, pues, ¿cómo se llama? En algunos lugares de... Donde Conaculta se manifieste y tenga sus centros de actividades. Pero ya si en el futuro usted tiene un lugar en Jalapa, en Veracruz, Córdoba, Orizaba, todo Veracruz, Tamaulipas, donde se ve nuestro programa, pues entonces nos lo dice y nosotros lo avisamos. Muchísimas gracias. Y le agradecemos a Eli Bartolo Marcial, pedagogo y productor de este documental Mushes,
no, como este es en Sí, inglés, auténticas, auténticos, auténticas, intrépidas buscadoras de peligro, Muy no bien. de placer, de peligro. De peligro, sí, porque en eso está el placer. Mucho gusto saludarlo, Muchas esté muy gracias. bien.